Bueno, buenas noches. Vamos a hablar un rato de radio. Creo que tenemos el personaje indicado. Hernán Peláez va a cumplir 50 años no tiene que contarlo. De haber llegado a la radio. Yo simplemente lo estoy anunciando, usted gracias. lo va a contar ahora. La idea es hablar un poco de evolución y de su llegada ahí. Estamos en el Día Internacional de la Radio, entonces esculqué algunas noticias de cómo empezó este cuento en Colombia. En 1929 el presidente Abadía puso a hacer algo a su ministro de Telégrafos y sacó un decreto que decía por el cual se establecen las condiciones en que el gobierno puede conceder permisos para la instalación de estaciones transmisoras de perifonía. Esa primera se hizo en Puente Aranda, en Bogotá, coincidente con Caracol, ¿no? Quedaba en algún momento ahí. Y esas primeras transmisiones eran simplemente de 8 a 10 de la noche, un concierto y un discurso fue la primera que se hizo, y la magia que tenía el cuento pues era suficiente para que se transmitieran los teatros. En algunos teatros de Bogotá se pusieron los parlantes y la gente fue a oír esa primera emisión de radio. También en la Plaza de Bolívar en Bogotá se pusieron los parlantes y al otro día el espectador registró la noticia así. El ministro de las Comunicaciones aprovechó la oportunidad para hacer un elogio desmesurado del gobierno actual, llegando a decir que el doctor Abadía había sido el más eficaz de los propulsores del progreso y engrandecimiento de la República. Al oír esta estupenda declaración del doctor García, la multitud estalló en una unánime y homérica carcajada que resonó en los muros del Capitolio. O sea que esto empezó con burlas de alguna manera al gobierno de turno. Esa primera radio era una radio manejada por intelectuales, siempre pensando en un asunto que tenía que ver con la educación y con la cultura. Uno ve los primeros que trabajaron en esa emisora y eran León y Otto de Grave, Jorge Salamea, Rafael Maya, los grandes intelectuales de Colombia. Entonces quiero que empecemos hablando un poco de qué radio se encontró usted cuando empezó a trabajar. Radio en 1964. ¿Y qué radio oía antes de eso? La primera radio como oyente, antes de que hablemos de la del 64. Muy buenas noches. Gracias por... Bueno, yo creo que todos son hinchas del Medellín porque están acá. Sí, pues debe ser porque los de Nacional no creo que vengan. Pero no, yo solamente les digo, para empezar, que la radio, como cualquier actividad, tiene que tener uno pasión por eso. Si uno no tiene pasión y no le gusta, no, eso no lo siente. Yo oía radio, me va a tocar decir el año, para no, había acabado la Segunda Guerra Mundial, ustedes ya averiguarán. Y entonces la radio en Colombia se nutría de la radio de Cuba. La radio de Cuba fue la primera que hizo radionovelas. Hay una novela muy célebre, El derecho de nacer. Hace poco me llegó un libro de Félix B. Cañé, además tenían nombres chéveres, Félix B. Cañé. Ese fue el redactor del derecho de nacer, una novela que pasó aquí mucho tiempo. Los cubanos hacían radionovela y por supuesto toda la música cubana llegaba por Barranquilla, hasta que Fidel llegó y dijo, cortada la onda corta y se acabó Cuba para nosotros. Pero durante muchos años Colombia, la radio, se nutrió de lo que hacían los cubanos, concursos, bueno, en fin. Yo el radio empecé a oír, bueno, me imagino que en el 50, 50 y pico, y la radio era en ese momento lo que teníamos, nosotros no teníamos más, no había ni televisión, ni mucho menos todos los adelantos de ahora. Entonces a uno le quedaba la radio y prendía la cajita esa y a oírlos, y entonces había concursos. Generalmente las dos cadenas nacen en el 48 y los programas los originaba Medellín, La Voz de Medellín y La Voz de Antioquia. Entonces venían los artistas, había una competencia, cada semana traían un artista en vivo. Yo le contaba a Pascual la disciplina. Yo tengo todavía un personaje de esa época que se llama Gabriel Muñoz López. Tiene 84 años y ese señor no solamente es un ejemplo, sino que lo descresta uno. Yo le hice un programa de música, le dije, Gabrielito, necesito que hablemos de los boleros que a usted le gustan. Bueno,
Me dijo, sí, ¿qué día? A tal hora, a tal día. Llegó y me entregó el libreto. Lo conservo porque me llamó la atención. Él todavía escribe y para sus programas que hace hoy de música colombiana pone locutor in, eso significa que el locutor habla, rueda disco, locutor off. Entonces los operadores, los jóvenes de hoy, nosotros tenemos uno que le decimos tatú porque tiene tatuajes de aquí hasta abajo, un rockero, y el tipo decía, y esto es que siga el libreto, entra locutor, sube sonido, mixer, baja, y él escribe y me decía, no, es que los programas de antes eran así, ordenados, con libreto, nadie improvisaba. Entonces, volviendo a la historia, era otra disciplina y otra gente. Una radio muy parecida al teatro, ¿no? Y que se hacía incluso también para que la gente fuera a verlo, a ver los artistas que decían sí, que le parece. Pero con una condición, eran en escenarios como este. Yo tuve la fortuna de contratar a Ever Castro en Chile una vez, que un compañero mío se tomó unos tragos más y dejaron la transmisión tirada. Y entonces me mandaron a Chile a la carrera, vaya que aquel se emborrachó. Entonces yo llegué a Chile y me dijeron, pero contrate a Ever Castro, ya había trabajado en Colombia. Entonces Ever Castro lo contrato en Chile y me dice, voy con dos condiciones. Una, que nunca me lleve a la televisión, porque en esa época Caracol Radio y Televisión eran medio hermanos. Me dijo, nunca voy a ir a la televisión, porque el día que yo imite a 4 personas y el de la televisión vea la misma cara, dice, no, esto es una estafa. Me dijo, entonces yo le dije, ¿y entonces cómo hacen radioteatro? Me dijo, no, es que con 300 personas yo sí puedo interpretar y es más fácil manejar. Y la segunda condición me dijo, necesito un trompetista negro de Panamá que yo conozco. Le dije, trompetista negro de Panamá. Sí, se llama Marcos Gilques. Yo dije, no, pues el tipo debe ser, con perdón, un berraco para la trompeta, desde que este lo pide. Me dijo, no, yo lo necesito porque yo estoy en este micrófono y el negro está allá, con su trompeta. Entonces yo cuando hago los chistes digo, se está oscureciendo el día. Y volteo a ver al negro, entonces la gente, claro, hasta el negro le oscureció. Entonces yo lo necesito a él de elemento de referencia para... Entonces, tenía era el muñeco ahí. Un muñeco decía, la situación está totalmente negra. Y miraba al tipo y bueno, toda la gente se reía. Bueno, pero él siempre me dijo, la radio tiene que ser que la gente se imagine, que la gente se haga, construya fantasías. Nosotros tenemos una periodista, no vale el nombre ni la ciudad, pero tiene una voz muy sensual. La voz muy sensual. No es muy agraciada. Pero los tipos en la radio que oyen se enamoran de la vieja. Le ofrecen matrimonio, que les mande la foto. Yo digo, uy, no, dejémosla así. La gente construye lo que la gente se imagina. Yo trabajé un tiempo en la mañana, muchos años, y tenía una compañera buenísima, buenísima para hablar. Sí, Judí Sarmiento. Y antes de dar la hora, yo decía una frase y ella acotaba otra. Bueno, cuando sale el chisme en el espacio, que afortunadamente se acabó, se enamoraron. Yo dije, no, yo tengo gusto malo, pero puta, tampoco. Bueno, pero porque la gente construye, la gente oye. La gente de radio, uno no cree que sea tan sensible. Mire, en ese mismo programa yo daba la hora esperando que un gringo, una grabación que entra de Fort Collins, Colorado, entrara. La empezamos a dar con el gringo. Entonces alguien purista dijo, no, vamos a meter una voz en español. Había una grabación de la ETV, la Telefónica de Bogotá, una mexicana que decía, son las 7:15. Metimos esa vieja, uy, qué desastre. Usted no se imagina la protesta de la gente. Entonces le pedimos a una agencia, creo que fue el de Burnet, hombre, averigüen a ver qué es lo que la gente quiere. Y nos presentaron el trabajo. Y la respuesta fue, la gente, la mayoría no entiende inglés. Pero eso cuando el tipo dice Universal Time y suena el pito, la gente cree que sabe inglés. Y se van feliz. Entonces dijo, hay que dejar al gringo. Porque la gente se acostumbró al gringo. Y con ese gringo nos pasó una que reafirma lo que yo les decía de Gabriel, la exactitud. Trabajamos con La Joya de Yamí, que es un desordenado, y empezó a entrevistar a un señor X, no sé, y se fue.
Yo tenía que dar a las 6:45 la hora y el tipo se fue y lo entrevistó. Cuando doy la hora en inglés, 6:51, pues yo me puse contento y dije, porque la gente se va a dar cuenta que no hay grabación, que eso es en vivo. Y el tipo da las 51. Bueno, al otro día, en esa época era cartas afortunadamente. Llegó una carta de una señora, usted no se imagina. La señora tenía razón. La señora tampoco entendía inglés, pero ella me decía en la carta, cuando el gringo pita ya, yo tengo que salir a coger el bus. Ese día el gringo pitó, salí, ya había pasado el bus. Entonces le dije a Yamí, esta es la exactitud, hermano. Acostumbramos a la gente que es a las 45 y a la señora le dimos 51. La señora ese día no fue al trabajo. No, el rollo, y a partir de eso más o menos, pero fue la costumbre que la gente tenía. Entonces yo creo que la radio tiene la ventaja de que lo acompaña a uno, le dice mentiras a uno inocentes, exagera, y de eso vamos a hablar un poquito. Sí. A mí me tocó trabajar con la gente de radionovelas. Todelar tenía, yo estaba en Todelar cuando había una que se llamaba Calimán, y había un tipo, no sé si era Calimán, había un personaje, Kadir el Árabe. Kadir el Árabe era un tipo, usted le oía la voz, y decía, hijo de tanta, debe ser primo de don Diego y alguno, malo como él solo. Cuando llega la televisión, el director era Gaspar Ospina, y se fueron para la televisión Gaspar Ospina, un tipo pachón, una niña Gloria Zapata, y no llevaron, César Romero se llamaba el tipo, y no llevaron a César Borrero, que se llama, no lo llevaron. Entonces yo le pregunté a Gaspar, hombre, Gaspar, ¿cómo le hacen eso? Se van todos los de la radionovela y dejan a este pobre hombre aquí. Dijo, hermano, ¿cómo lo va a llevar? El tipo era enanito. Dijo, cuando salga en la televisión un enano hablando así, se murió, no nos sirvió. Y el pobre tipo le tocó quedarse en radio porque la imagen que él tenía era de malo, de osco, un tipo, uno se le imaginaba, y era un chiquito así, que fumaba. Ese se quedó. Esto para reafirmarles que nosotros sabemos que en la radio lo que ofrecemos es una imagen para que la gente construya cosas. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con, y eso viene de Argentina ahora, que hacen radio y los enfocan en una cámara, o con mi respeto a los amigos de la Blue. Yo creo que eso no tiene encanto. La radio es para que construya a la gente ideas y la televisión es otra cosa. Hay que seguir sosteniendo esa mentira. Claro. Nosotros, por ejemplo, en el radioteatro, hoy le contaba a Pascual, los cantantes llegaban y los hacían ensayar a las 11 de la mañana, con cronómetro. Y tenía que cantar 4 canciones y cronometraban. Y cuando el tipo llegaba por la noche, pues cantaba. Y en eso hubo, nosotros por lo menos en Caracol estaban contando Gabriel Muñoz de Olga Guillot, una bolerista cubana espectacular. Y estaba la orquesta de Don Américo, que era la orquesta de planta. Eso era con músicos de verdad y todo. Y empezó a ensayar con ellos. Y de pronto la señora, muy raro que las mujeres sean así, se puso brava y dijo, no, paren, esto, ustedes no son una orquesta, ustedes son una banda. Pues más de Don Américo, fuera. Tuvieron que conseguir un pianista. Y el pianista vino y acompañó a Olga Guillot. O sea, había gente, corría la teja, pero en general el público cada 8 días veía la competencia de RCN con Caracol y fue la época brillante de los músicos, de los cantantes. Pero la radio, afortunadamente, supo irse. Se fueron de la radionovela, se acabaron. Se acabaron los radioteatros porque llegaron el show de don Jorge Barón y se jodió la vaina. Después los concursos se acabaron. Yo recuerdo, ahora que murió Pacheco, había un concurso que llamaba 13.000 pesos por su respuesta. Y había un paisano suyo, de ustedes, don Antonio Paredes Robledo. Se sentaba y cruzaba los brazos. Entonces le preguntaban al tipo, ¿dónde está? Me acuerdo, hubo un concurso de tortugas, un programa de tortugas. Y le preguntaban al tipo, ¿dónde han salido estampillas con tortugas? Imagino unas preguntas. Y el señor supo, dijo, 4, en 4 países, bueno, está. Y él apenas hacía. Está bien. Bueno, ese señor trabajó con nosotros en 6 AM. Y a mí no soportaba. Él decía que el viejo era suficiente. Pero en esa época no había internet y entonces decía, no, este viejo nos engañó, hermano. Eso no, que hombre, que sí, que el tipo dijo eso, creámosle, pues ¿qué hacemos? Porque el tipo echaba una cara.
¿Y cómo le parece que un día entrevistan al cura ruso, a un arzobispo ruso que baja a Roma? Entonces el cura hablaba latín y el que lo entrevistaba hablaba latín. Entonces desde Colombia le preguntaban, ¿cuántos católicos hay en Rusia? Entonces, a la Unión Soviética era. Entonces el de latín, el de español le contaba el del latín, bueno, en fin. Bueno, termina la entrevista y en esa época para nosotros era, hoy en día es fácil, pero en esa época le dijeran a uno, hay una llamada de Estambul, uno sacaba pecho, o Estambul, Roma, uy no. Termina la entrevista y dice Yamí, hombre, qué buena, maravillosa. Ese es ateo, pero bueno, maravillosa la entrevista con el cura. Y voltea y le dice a Paneso, oiga pues, al aire, ¿cómo le pareció la entrevista, doctor Paneso? Esperando que el viejo le dijera, maravillosa. Digo, buena, pero hay un error. Ay, cuando el tipo dijo, ay, puta, hay un error. Ay, viejo más. Él a mí decía, no. ¿Pero cuál error, doctor Paneso? El señor traductor del latín empleó una palabra del arameo. El arameo fue la lengua muerta que habló Jesús. Puta, con perdón. Ese a mí le provocaba matar y el viejo callado. Sí, porque hoy en día van con el internet. El viejo era así sentado, del arameo. Bueno, acabó el programa y dice Yamino, esta me la quito. Y llamó a un cura teólogo de la Javeriana, el padre Múnera. Le dijo, padre, mire lo que dice este viejo, que hay una palabra que no es latina, del latín, sino del arameo. Entonces él dijo, no, deme yo un tiempo averiguo. Cuando llama, Yamí, tienes razón. Esa palabra es del arameo. Pero en su orgullo no le dijo nada al viejo, se quedó así. Pero esos eran personajes. Y aquí en RCN hubo un programa fabuloso llamado Los Catedráticos Informan, y él estaba ahí. Y ese programa eran el profesor de Garganta, Otto de Grey, un señor Joaquín Villa, puede ser, y Paneso. Era un programa sensacional porque eran los 4 tipos de pie aquí y un presentador. Y el tipo sacaba la carta, la rompía y preguntaba, ¿cómo se llamaba la moza de Stravinsky? Puta, entonces los tipos hablaban, fulana de tal. Ganó su premio. Puta. Eso sí era, no había nada, eso era ahí en vivo y los tipos, y esos eran los temas. Imagínense lo que decía Pascual, los intelectuales de esa época, todos derivaron a través de la radio. Bueno, pero usted también resultó desordenado como Yamid, porque yo le estaba preguntando por su llegada a la radio en 1964, por quién lo metió en ese cuento, no. y terminamos en el arameo. No. Lo que les quería demostrar es que por la radio han desfilado todos los tipos intelectuales, unos que no lo son tanto, pero tienen gancho, tienen chispa. Pero yo llego a la radio por el fútbol, porque a mí me gustó siempre el fútbol. Saco pecho porque me lesionó el fútbol, me cambiaron la rodilla, yo como los jugadores. Entonces, pero hablando de los jugadores, permítame. Allá el señor les quiero mostrar cómo era la radio del 60 y pico. ¿El señor me entiende, el de allá? No, es que traje un pequeño, porque yo siempre en las charlas hablo para que vean ustedes cómo la radio era fantasía. El señor que está en el centro de los de abajo se llamó Heleno da Freitas, un brasileño vago, murió sifilítico, de 39 años. Ahí ven la joya. Un tipo brillante. Ustedes ven la pinta. El tipo era, en esa época, Rodolfo Valentino, de esos tipos pegados de... Podemos seguir. Y al lado de allá, ese es Heleno. Y al lado de allá, mire qué bien hecho eso. Y en el lado de allá estaba García Me Muerde, ese. Le decían Me Muerde porque el tipo tenía una pianola. Cuando el tipo se reía, entonces le pusieron García Me Muerde. Este tipo es para mostrar lo que es la psicología. Este brasileño está un día con García Me Muerde en el vestuario y se están cambiando. Y entonces García Me Muerde le dice a otro, uy, me duelen los meniscos. Y le dice Leno, fique tranquilo, los negros no tienen meniscos. Puta, y jugó, se le quitó el dolor. Pero esa es la convicción de... Bueno, sigamos. La radio de nosotros era de inventiva. Nosotros veíamos a este tipo que es Verón con esa cosita en la rodilla. Entonces el periodista decía, yo creo que tiene una distensión de ligamentos. El otro decía, no, yo creo que es algo de meniscos. Resulta que el tipo se pone eso por superstición. Pero nosotros ya de médicos decíamos, tiene distensión de ligamentos.
Y en otra época, podemos avanzar, este que jugó acá con Moreno, en esa época, miren, los ordinarios jugaban con una muslera, una cosa aquí, no, ya no se usa. Entonces, el periodista decía, se ha desgarrado el cuádriceps. No se había desgarrado nada, pero se la ponía de... Y hay otro. O sea, la radio tenía esa inventiva y el tipo que oía radio decía, uy, estos tipos sí saben mucho, mire. Este tiene la rodilla perdida. No tiene ninguna rodilla perdida. Se la ponía porque le gustaba. Eso simplemente para mostrar cómo la radio fue cambiando el lenguaje. Hoy en día es dificilísimo. Hoy en día uno no se atreve a decir qué pasó porque le meten la cámara 18 veces y ahí queda uno. Por eso se acabaron las discusiones. Yo tuve un programa de La Polémica, va avanzando, que era muy bueno porque hablaban todos al tiempo. Y entonces, sí, buenísimo. Yo no sé, ustedes han ido a un cóctel, hacen un grupo. ¿Usted cree que el señor, los 4 que están, dejan hablar a él? No, él habla y los otros 4 empiezan a opinar y al final se van y se entienden. Nosotros mandamos un tipo a la Universidad Nacional para hacer ese programa. Oiga, la investigación, váyase para la universidad con esta grabadora el lunes, o había jugado el Junior, y escucha a ver qué dicen esos tipos en la cafetería. Y viene el tipo y nos trae la grabación. No entendimos un carajo. Le dijimos, hermano, ¿usted le cambió las pilas? Sí, pero oiga eso, no se oye nada. Dijo, no, yo puse la grabadora y llegaron 2 y pusieron a hablar del Junior. Este se llevó los libros, este se sentó, pidió gaseosa, alegaron y se fueron. Y todos entendieron. Dijimos, esa es Colombia. Y así hicimos la polémica. Todos pueden hablar y entonces la gente se ponía brava. Que no se entiende. Bueno, pero es que es así, aquí en Colombia es así. ¿Cuántos eran? ¿Eran como 12? Uy, eran como 11 bárbaros. Pero la radio tiene esa gracia, tiene esa magia. A mí me tocó, me endosaron La Luciérnaga, donde no he podido educar a ciertas personas. Entonces, cuando me la pusieron, me dijeron, hombre, si usted manejó 11 tipos que no veía, ¿cómo no va a manejar esos 8 que hay por ahí en 2 ciudades? Y bueno, y así salió. Pero la polémica también desapareció porque hoy en televisión discuten, le muestran el video, le muestran el tablero, entonces ya la polémica y ponernos a hablar de Envigado y Itagüí, estamos viendo a Arsenal, ya es queda como jodido. Entonces, la radio se ha ido acomodando. Nosotros hacíamos fútbol los domingos de 1:30 a 8. Hoy hay fútbol el viernes, el sábado, el domingo. Entonces, eso es un lío. Entonces, la radio se ha ido, pero donde vamos ganando es haber admitido a las redes sociales. Ahí le damos en la cabeza a la televisión, porque la televisión tiene todavía mucho pregrabado, tiene películas, tiene algunos canales que pasan, ustedes han visto en cintilla, pero todos son medio de porno, ¿no? Necesito hembra que haga el sexo oral y no sé qué, llamar al tal. Pero bueno. Pero en general la radio aprovechó el Twitter, la red y tal. Y a la gente lo que más le fascina es que la nombren. Es increíble. Tipo, puede que no tenga el problema, pero lo magnifica y cuenta. Entonces nosotros derivamos en una radio de servicio comparado con la televisión que tiene otra cosa. En las radionovelas nosotros poníamos las voces sensuales y los besos sonaban pues espectaculares, porque los tipos ponían la mano y unos besos los berracos. Ya cuando llegó la televisión nos jodimos porque el beso sí era de verdad. Entonces la radio aprendió a quitarse con disimulo y a buscar otro camino. Por ejemplo, trabajar las 24 horas. Alguien me dice, sí, pero es que el cable también lo hace. Sí, pero el cable te repite películas en la madrugada. La radio es hable cháchara, ¿no? Hasta que se muera, como pasó con un muchacho, Antonio Ibáñez, que parecía un bombillo porque el tipo trabajaba todo el mes en la madrugada, cobraba la quincena y volvía todo el mes hasta que murió. Entonces, pero hacía radio en vivo y hoy también tratamos de estar en la pelea. De manera que la radio, yo digo que ha ido cambiando y hemos logrado sostenernos. Ahora, alguien me preguntaba hoy, yo le decía a Pascual, que cuál era la diferencia entre el FM y el AM. Pues el AM suena muy mal comparado con el FM. Usted pone un vallenato en AM y lo pone en FM, el vallenato, y la diferencia es como los que ven en televisión normal y le meten el partido en HD. El tipo de HD no vuelve al otro, porque es distinto, es borrado, todo. Bueno, entonces yo creo que la radio en eso sí evolucionó y se acomodó. Y tuvimos que abandonar campos maravillosos como el ciclismo, por ejemplo.
Interesante hablar del ciclismo y de esos narradores colombianos en el Tour de Francia que hacían que la televisión francesa abandonara a los ciclistas y enfocara a los locutores colombianos. Daban más espectáculo que los ciclistas. Claro, porque los franceses inteligentemente no transmiten sino los 40 kilómetros finales de la etapa. Y esos ciclistas son otros bandidos. Corren a 30 y cuando llegan los últimos, ahí sí le meten el... Y entonces salen las cámaras y todas esas cosas. Yo fui a un tour de esos, qué cosa tan mamona. Y fui, eso sí, no me lo deseo a nadie. Y entonces yo decía, bueno, estos tipos, ¿por qué en la emoción levantan los brazos cuando llegan a la meta? Entonces me dijeron, es que si el tipo va agachado no se ve el aviso, puede estar así. Entonces, águila, sí. Entonces los de las cámaras le enfocan el aviso. Los tipos del ciclismo son disciplinadísimos. Yo me acuerdo que había zona de alimentación y uno se imagina que les van a dar. Resulta que en zona de alimentación va el bloque, va el pelotón y de pronto grita un ciclista atrás, ¡service! Cuando el tipo dice service, todo el pelotón, si va a 30, baja a 10. Se abren y entran corredores veteranos a entregarle la bolsita, las mochilas y todo ese cuento. ¡Finish! Se acabó esa vaina y vuelve y se juntan y siguen. Y cuando se caen, usted ha visto que los ciclistas siempre se caen de a 3 y 4. O nunca se cae uno, se caen 3 o 4, ellos que cuadran. Y se quedan tendidos como motociclistas. Se quedan quietos. Es para que llegue el de la cámara en la moto, tome la foto y sale el aviso. Está muriendo. No, esos sí son los super profesionales. En ese tour, nosotros hacíamos el atrevimiento de transmitir 7 y 8 horas. Los tipos de nosotros eran unos bandidos. No tenían sino un atornillador y un micrófono. Y entraban a esos bares de la campiña francesa a desbaratar teléfonos. Eso desbarataban el teléfono, metían los caimanes que llaman y se ponían contra la pared a transmitir. Lucho Herrera en Grane. Y entonces los tipos del bar decían, pues, este man, ¿qué es lo que está viendo? Y el tipo transmitía y inventaba. Y Jaime Ortiz fue a uno, en paz descanse, un maravilloso tipo, fue a un tour. Resulta que Lucho Herrera se cayó y se raspó aquí. En la etapa famosa de Saint-Étienne. Y empieza esa novela. El héroe colombiano. Entonces la gente decía, ay, no, ese pobre tipo se mató y mire qué esfuerzo. Tenía una cosita aquí. Pero la novela. Y yo le contaba a Pascual que cuando el terremoto de Armenia, pues murió mucha gente y había un compañero nuestro que ya desapareció, Ciro Díaz, y estaba entrevistando a un futbolista de apellido Berriel. En el momento que le está entrevistando, se cae el hotel y muere Berriel, y muere otro, y Campaña, y bueno. Entonces el tipo, en vez de angustiarse, o pues, imagínese, le corta la llamada, es porque le cayó el edificio, al tipo le dicen por el interno, Ciro, terremoto en Armenia. Y el tipo arranca y empieza a describir el terremoto y a pedir auxilio y a pedir socorros, y bajó el de Manizales, y creo que hasta Weimar fue, y los 3 tipos de deportes sostuvieron una transmisión, creo que 24 horas. Y entonces alguien me decía, oiga, pero esos sí tienen carreta, ¿no? Digo, pero ¿cómo van a tener carreta si los deportivos, para decir mentiras, somos especiales? Sino, a mí me tocó el fútbol con Carlos Arturo Rueda y un locutor que llamaba Armando Osorio Herrera. Ya murieron, a mí me toca, todos se van. Entonces, el viejo Rueda terminaba el primer tiempo y salía a tomar cervecita. Y el locutor comercial, que no le interesaba el fútbol para nada, me daban el micrófono y apenas me daban el micrófono me decía, y se iba. Y yo 15 minutos ladrando de un partido bien malo. Y entonces yo le decía a los tipos, los del deporte tienen una carreta porque están, en cambio, si usted le da a un periodista económico, pues saca el ojo porque no tienen sino números. Entonces la radio aprovechó todo eso y yo creo que ese es ¿cómo les dijera yo? El encanto de la radio. Yo, por ejemplo, pues, he trabajado en todos los medios, pero yo no me quedo con la radio porque es la oportunidad primero de como expresar, de contar el cuento. No sé, yo creo que esa ventaja no la tiene la televisión, que tiene el problema del tiempo y una cantidad de limitaciones, ¿no?
Ya usted minimizó las hazañas de Lucho Herrera, dijo que el Tour de Francia era muy aburridor. Es muy aburridor. Pero ¿sabe qué es más Entonces, aburridor? entonces hablemos de los mundiales un ¿Quiere poco. que le diga una cosa? Más aburridor que la Fórmula 1. Eso no hay nada. No, a mí me tocó ir a Río, a Yacarepaguá. Corría Robert. A Guerrero. A ver a Guerrero. Oiga, hombre, yo me tuve que esconder el ruido de esos tipos y eso pasan a 1000 y pasa y pasa. Y yo no decía, pero ¿dónde está la emoción de esta joven? Y esa, puta, bueno, no, eso sí es mamón. El mundial es distinto. A mí me... No, el mundial es distinto. Sí, claro. No, es que el mundial tiene otro cuento. Primero porque todo el mundo sabe de fútbol. Todo el mundo. ¿Quién dice que no sabe de fútbol? ¿O ustedes han visto Hasta que Claudia. a la cuna de un bebé, ¿usted cree que a la cuna de un bebé le tiran un bate de béisbol, un guante, un balón, una cosa redonda que parezca a la teta de la mamá? Sí, pues puta, porque al bebé no le van a tirar un bate. Entonces todo el mundo nace sabiendo de fútbol y alegando de fútbol y tiene la ventaja del fútbol. Cuando los mundiales, a mí me toca en el año 74 el primer mundial, nos fuimos a Alemania. Y teníamos un gerente que vive, un señor, que fue el que me contrató, un Jesús Álvarez Botero, un tipo de por acá de Antioquia. Ese tipo debió ser arriero, porque ¿cómo le parece que nos pegaba unas patoneadas? Y tiene otra ventaja, y me tocó con los costeños, con los Araujo, perezosos, puta. Entonces era Roger Araujo, y Roger Araujo es así. Y este señor tiene el pasito de los tipos del monte, de ojos de pasito cortico. Y ese señor nos arrió por toda Alemania. Puta. ¿Cómo era que los costeños le dijeron, don Jesús, no queremos regresar toda Colombia, nos vamos a ir para Portugal? Y el viejo les dijo, vayan, se van para Portugal. Y a los 2 días, huelga de Panamericano. Un mes clavados en Portugal se quedaron, con tal de no aguantarse al viejo. Pero ese mundial era muy fácil, porque eran menos equipos, se jugaba cada 3 días. Después llegó, fuimos creciendo, y el mundial, a mí me tocó un mundial. Se dedican al chupe mientras tanto, entre partido y partido. Pero estando él no, pero ya en España, no, pero es que en España sí fue peor. A nosotros nos dieron en el mundial del 90 y pico, bueno, sí, me tocó manejar, porque le daban, Caracol creía que es una vaina buena, y le daban unos carros que habían usado en el Tour, los dejaban en Toulouse, me acuerdo. Entonces uno llegaba, vaya a Toulouse por el carro, unas camionetas y hágale. Hicimos Italia, hicimos España en carro. Y pasaron cosas simpáticas. En España viajaba con nosotros un muchacho que estaba empezando, Juan Manuel González, y yo iba con un tipo Perdomo. Perdomo era el locutor, pues. Íbamos para íbamos para un partido para en el Molinón. Y él y yo íbamos adelante y el otro iba atrás durmiendo así. Y entonces, bueno, hermano, ¿quiénes jugarán en el equipo alemán? Y estábamos hablando del partido. No, ese partido se lo gana fácil. Y de pronto el tipo esos que se despierta y ¿qué están hablando? El partido queda 0-0. Y Luis se acostó. Puta. Y el partido quedó 0-0. Entonces, pues, puta, nosotros le votamos corriente. 0-0 dijo el dormido. Entonces le pusimos el profesor porque este berraco adivinaba. Pero realmente los mundiales para uno, yendo a eso sí es. Yo creo que pues, es muy cansón porque son muchos partidos, pero es un momento buenísimo. Vamos a ver el de Brasil cómo sale. Pero la radio ha tenido que abandonar deportes. Fíjese que en el caso del fútbol ahora nos inventamos, claro, porque los españoles son económicos como un Ford, entonces entre menos locutores haya mejor. Entonces ponen un locutor y entonces dan cambios a las plazas y no sé qué. Nos tuvimos que quitar de eso, porque ya no meten los partidos en directo y no sabemos qué hacer, si seguirlos o no. Por ejemplo, hoy juega su equipo con News. Entonces Caracol escogió en Bogotá una emisora musical vieja por allá para meter el partido. O sea, no es trascendental para la audiencia, según ellos. Es más importante oír a Diana Calderón, dicen. Viendo en los mundiales a los periodistas de todo el mundo, viendo a los colombianos, hay diferencias, hay amistades que se hacen ahí, hay maneras distintas de narrar y de contar las cosas. Sí, ese es, claro, a uno le toca compartir. A mí me tocó en Alemania con los de la BBC. Los de la BBC, esos sí son como Oscar Ivano, yo, quietos. Puta. Nos tocó con el tipo, y ¿cómo le parece que
Estamos narrando un partido y el locutor de nosotros, gol de fulano. Hijos de la BBC, gol. Hubo un tipo muy bueno en el Mundial de 66 de Chile, Patricio Bañados, que le tocó transmitir, no, contar lo que pasaba en fútbol para la BBC. Y en esa época Colombia en el 66 no fue. Teníamos que copiar, bajar el sonido. Patricio Bañados de Chile, que era un periodista de otra área. Y eso que le dicen, vaya, transmita fútbol. El tipo lo transmitió dentro de su estilo. Y en el partido de Argentina-Inglaterra que echan a Ratín, entonces el tipo, claro, como buen suramericano, él defendiendo a los latinos. Y entonces lo único que el tipo dijo fue, han expulsado a Ratín, incalificable. Ese fue todo el comentario, incalificable. ¿Verdad? Pero y nos tocó con los brasileños, que ellos sí son, mejor dicho. En ese mismo mundial juega Brasil el tercer lugar. Y uno de los goles de Brasil lo hace Valdomiro, uno que vino después aquí a Millonarios. Y Valdomiro jugaba en el Internacional de Porto Alegre, que es rojo con blanco. Y hace un gol y el locutor de al lado se arrodilla mirando al cielo. La flecha colorada de Brasil. Y enloqueció. Es un gol. Había pasado el gol, ya habían empezado el segundo. Otra vez sacaron y el tipo seguía la flecha colorada del río. No. Haga de cuenta Martín. No, exacto, un tipo así, una exageración. Claro, esa es un poco la caricatura de lo que los tipos exageraban. Como también cuando en la época de Barranquilla, el negro Perea, que manejaba la sintonía en el Romelio, que era pequeño, y era el junior, vinieron unos árbitros españoles. Y vino un barbado desaliñado, no por usted, barbado, sí, se llamaba Pez Pérez. Y fue a Bogotá y nos lo encontramos porque andaba entre Mafandós, el otro. Me dice el tipo, sensacional Barranquilla. Ah, te fue bien, partido fácil. Digo, no era difícil, porque yo empecé el partido y de pronto hay un ataque del equipo contrario a Junior y yo voy corriendo y de pronto gritan, ¡Oxay! Y yo pité Oxay. Resulta que el negro Perea manejaba el partido. ¡Oxay! Y entonces el tipo pitó y dijo, facilísimo ese partido allá, eso no era problema. Pero ese tipo de narraciones también, tengo que contarles un cuento. A mí me gusta echar unos cuentos. Hubo un arquero del Pereira que llamaba... No nos hemos dado cuenta. No, Odilén Ángel, pero le decían el ñato. Fue arquero del Pereira, pues imaginen, en el 47. Y el locutor de Pereira, allá en el Libaré, hincha del Pereira. Entonces están atacando al Pereira y el tipo en la angustia, viendo que le van a hacer el gol al Pereira, va narrando, por decir, la lleva Pascual, ñato, salile. Sigue Pascual, ñato, salile. ¡Pum! ¡Gol del ñato, hijo de puta! Ese era el... Oh. Ay, qué risa tan... Usted me dijo que una hora nomás. Estamos bien. Yo quiero, doctor Peláez, que hablemos un poco del cambio de lo deportivo a la radio informativa y el brinco a la Luciérnaga. Hoy volví a leer la crónica que hace Héctor Rincón de la Luciérnaga y me sorprende otra vez que la Luciérnaga se haya armado en un día, como que todavía no sabían qué iba a ser el programa. A las 5 de la tarde empezaba y todavía estaban pensando de qué se trataba. Hablemos un poco de ese salto a la radio informativa, teniendo en cuenta lo que dijo ahorita, que los deportivos tienen esa carreta y son capaces de sostener el cuento. César Gaviria, usted no se acuerda, ¿no? No, para nada. Perfecto. César Gaviria llama a la emisora Alarcón, era el presidente, lo llama como a las 9 de la mañana y le dice, necesitamos que nos colaboren porque vamos a cortar fluido eléctrico a las 5 de la tarde, que todavía hay luz solar y calculamos devolver a la gente a las 8, necesitamos hacer un racionamiento. Bueno, a las 10 de la mañana, para que vean ustedes cómo la radio colombiana, esos estudios profundos que tiene, llamó a 3, digo, vengan, urgente. Entonces estaba el Turco París, que en paz descanse, Marco Aurelio Álvarez, creo que la joya Arismendi y yo. Pero sentamos ahí. Y dice Alarcón, jóvenes, van a cortar la luz. ¿Qué hacemos? Entonces empezamos a botar corriente. Entonces dijeron, no, hagamos una composición del lugar. Alguien que más o menos ha estudiado dijo, composición del lugar. ¿Y dijo qué es?
Bueno, haga de cuenta que usted está sentado en la casa a las 6 y no hay luz. ¿Qué hace? A ver, el tipo llega, ponerse a hablar con la mujer, no, qué cosa tan mamón. Entonces, el tipo se va para la sala, solo. Y dice, ¿qué hago yo? A ver, no hay radio, no hay televisión, no puedo leer un periódico, bueno, no hay luz, no puedo una revista. ¿Qué hago? Entonces dijimos, no, pongamos al tipo a que se devuelva. Por ejemplo, metámosle música vieja para que el tipo después diga, ay, sí, mi moza le gustaba eso. Puta. Metámosle poesía, que en esa época le enseñaban a uno poesía. Metámosle poesía, metámosle geografía. ¿Dónde queda el río La Miel? Para poner al tipo a botar corriente. Entonces, entre poesía, música, darle el precio del dólar que a nadie le sirve, pero hay que darlo. Igual Uribe lo da todos los días también. Y usted también. En cierre de mercado. Entonces, es como el otro de Tuluá, el precio del azúcar. Pues Gardiazabal, puta. ¿Sí o no? Digo Gardiazabal, pero ¿quién, perdón, quién hijo de puta tiene ingenio de los oyentes? No, hay que dar el precio en Londres y en Nueva York, Gardiazabal, pero puta. Bueno, por eso metemos el indicador de aquel otro, de Héctor. De Roncón. Claro, para voltear, para mostrar que eso es más. Imagínate que el euro, el dólar, el crudo, el barril de Bren. Puta, pero Gardiazabal. Bueno, pero a la gente le gusta eso. ¿Por qué? Yo pregunté, ¿a usted le interesa el precio del dólar? Me dijeron, no me interesa. Pero es bueno llegar a una reunión y decirle, hola, ¿cómo ha subido el dólar, no? Puta. Da tema de conversación, claro. Entonces nosotros, ese programa lo empezamos así. Y la música, me acuerdo que no teníamos música, porque Yamí en su inteligencia había vuelto a la emisora informativa. Entonces toda la música la habían sacado. Me tocó ir a Radio Reloj y a un señor de Medellín, Carlos Posada, veterano de la guerra, que me mandara música, porque no teníamos. Y una gerente me autorizó, me acuerdo mucho, comprar 150.000 pesos en discos mensuales. Eso era un platal. Hoy en día la discoteca mía, bueno, la de Luciérnaga, tiene más de 35.000 temas, porque hemos ido comprando y hemos ido recibiendo. Y empezamos a encontrar eso. Y entonces en estos días me dice, presentamos a alguien que, bueno, uno de esos cantantes del 30 y pico. Entonces me dijeron, no, hermano, a ese cantante los que lo oían se murieron todos. Sí, pero puta, alguien se tiene que acordar, el abuelo, el tío, el nieto, alguien. No, esos ya se murieron. Van a poner los trovadores de Cuyo, eso ya no existe. Bueno, entonces, cuando los 3 meses se cumplieron y se acabó el racionamiento, la emisora dijo, oiga, no, ¿sabe qué? Esto está como bueno, sigamos. Y sigamos, que llevamos 22 años en el cuento. Claro, hemos cambiado, ya no es tanto de entretención, sino de denuncia, porque la gente encontró denuncia. Nosotros acordamos ahora que los problemas no los podemos resolver, pero se los trasladamos a los pobres tipos. Protesta contra Claro, ya tenemos a quien le mandamos a Claro. Que el avión de Avianca, tome señora Avianca el avión. Aprendimos que todo eso, a la gente, verán si le solucionan o no, pero la gente cree que tenemos la solución. Es como, yo fui al banco hace poco y me dice la señorita, ¿das que actualizan datos? ¿Su teléfono celular es privado? No. ¿Me va a dar el número? Sí, señorita, 315. Me dijo, ¿y no le da miedo? Le dije, pero si me llaman del patio séptimo de Cómbita, pues puta, va a tener yo miedo ya. Entonces, no hay nada privado. Entonces, logramos que el programa ahora sea informativo, damos unos datos que no sirven, como el del dólar, damos otros que sirven. La gente cree que nosotros tenemos la solución. A mí me llegan tipos a la emisora con el pasaporte. Vea, necesito la visa de los Estados Unidos. Pero, sí, pero ¿y qué quiere que haga? No, pues usted llame al embajador. ¿No le parece? Y él nos ayuda. Porque la gente cree que uno tiene solución. Y como hemos dado datos y a algunos se le han solucionado los problemas, pues bueno. Entonces el programa se volvió de servicio, de información, en lo cual le competimos a la televisión. Porque en la televisión no dan eso. En radio todavía hablamos del gel vaginal. En televisión no hablan del gel vaginal. A mí me meten esas cuñas y para el estómago. Y en miel tertón una cantidad. Pero bueno, en todo caso, nosotros logramos en 22 años disimular y cambiamos totalmente el formato, ¿no?
No había una jerarquía entre los que manejaban la información y los deportivos. No hubo celos, digamos, de la gente que supuestamente manejaba la información seria, la información pesada, la información que tenía que ver con el gobierno y la gente que de deportes de pronto parecía Sí. que no estuviera invitada, digamos, a esa radio más Sí. importante, entre comillas. Sí, seguramente, y se mortifican, porque muchas veces nosotros los chiviamos sin querer, nos da como pena, pero bueno. Y yo tuve la ventaja de encontrar grupos como el de estos muchachos de Medellín, el de Revolcón. Hay un tipo brillante ahí que es ese loquillo, que Ese es tiene, el que hace Twitter Pam. que tiene ese nombre de futbolista, Jedinson Net Flores. Gente joven que tiene otra visión y tratamos de, por ejemplo, usamos un universitario medio vago, pero ese conseguimos el lenguaje de la universidad. Fue Alexandra y vino un día y me dijo, oiga, hombre, ¿cómo hablan en esa universidad los muchachos? ¿Y eso qué dicen? No, pues yo llegué el primer día y de pronto uno le dice al otro, ole, este profesor sí es un pene o no. ¿Y eso dicen? Yo, eso dicen. Y todos son, hola, huevón, ¿qué más has hecho? Sí. Entonces, ese lenguaje, al final, el oyente viejo lo admitió porque seguramente lo ha oído a través de sus hijos o de la gente joven. Entonces, tratamos con gente joven de equilibrar. Claro que tengo viejos como Gabriel Muñoz, pero en general tenemos de todo tipo de condición sexual, además, hay que decir. Entonces, sí, es una cosa plural. No hay discriminación de ningún tipo. Cuando yo conseguí a Gardiazabal, no, espere. A propósito. Muy incluyentes en la Luciérnaga. Cuando Gardiazabal no puede subir por una enfermedad a Bogotá, pero fue una vez nomás, fue a Bogotá. Yo lo conocí a él a través de algunas entrevistas que le habíamos hecho en la W, pues, o lo que es W hoy. Entonces, cuando se va Díaz, yo dije, no, hay que traer a ese loco. Bueno, y entonces el tipo fue. Y hablamos. Y yo con ese tema, yo le había dicho a Alarcón, voy a traer a Cardenal. Me dijo, uy, hermano, uy, jueputa. No nos vamos a echar a los curas. No, jueputa, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no, tranquilo, metamos lo que... Le van a decir marica, loca. No, sí, dejémoslo. Entonces le digo, Gardiazabal, vos sabés el riesgo, pues, que apenas te oigan hablar, te van a decir de todo lo que sos. Y me dice, el tipo serio, estaba yo con mi mujer ahí en unas... Le voy a decir esto. Cuando yo fui gobernador del Valle, un periodista muy avesado me dijo, ¿usted cómo va a gobernar al Valle? Y el tipo le dijo, lo voy a gobernar con la cabeza y no con el culo. Se acabó. Entonces yo le dije a Alarcón, esto dice ese tipo, hermano, aguantemos. Y sí, durante 2 o 3 meses hubo la oleada, ¿no? Pero todo termina. Trabajando en Manizales en un partido, en el viejo Londoño, había un locutor de Pereira, cuyo nombre no voy a dar, que tenía fama de estar en otro lado. Y en Pereira, esta era la gradería occidental, y había un pasillo así como este, grande. Entonces la gente entraba ahí a vitrinearse y tal. Y jugaba el Pereira con el Once Caldas. Y empezaron, porque esa época empezábamos 1 hora antes, ¿cómo le parece? 1 hora antes y no había ni jugadores, pero bueno, empezaban a hablar y tal. Y este empezó a hablar del Pereira y empiezan de esa tribuna, loca, marica, loca. Y de pronto el tipo se voltea, le dice, yo soy, pero allá veo unos que tienen marido en Pereira. Pues puta, no volvieron a hablar, se quedaron, pues puta, mudos. Los tiró. Ese fue esto. Ya le dije el nombre a él, pasito. Ese tipo logró callarla. Imagínate, ¿quién va a gritar? Y el tipo los miraba. Sí, aquel, pues claro. Aquel tiene el marido en Pereira. Lo he visto. Puta, acabó. De manera que la pluralidad que tenemos es bastante buena. Incluyente, sí. Dicen también que le bajaron un punto al estrato en la Luciérnaga cuando inició el asunto, que gente que no oía radio se metió en el cuento. ¿Se pensó en eso? ¿Es cierto eso? Más que eso, le bajamos a la edad. Las emisoras lo calculan, tienen target. Por ejemplo, los oyentes más infieles son los juveniles. Los tipos de, no sé, aquí hay radioactiva, ¿no? Sí. Bueno,
Los de Radioactiva, por ejemplo… Yo hice rock and roll antes de La Luciérnaga. Se nota. No ha mejorado mucho. Óigame, pero nosotros sabemos que el oyente a los 17 años emigra. Cuando entra a la universidad se va de la emisora juvenil y entra a una emisora un poquito más arriba, de más contenido. Entonces nosotros en la básica teníamos los oyentes de 60 para arriba. O sea, nosotros íbamos de 40 a un poquito a 60, pero de 60 para arriba ya se están muriendo. Entonces bajamos la emisora a 30. ¿Y cómo la bajamos? Por ejemplo, si el tipo tiene 30 años hoy, por decir algo, le calculamos qué música oyó cuando tenía 5 años. Entonces nos devolvemos 25 años y le metemos la música de 25 años. Las emisoras musicales no te hablan ni de cáncer, ni de seguro, ni de vasectomía, nada de esa vaina, ni próstata menos. Las básicas sí, las básicas hablan de la cadera, de la liposucción, una cantidad de cosas. O sea, cada emisora se va acomodando al nicho que cree que tiene de oyentes. Y también los clientes, por ejemplo, las compañías de seguros van a las emisoras adultas porque el tipo adulto cree tener responsabilidad y compra un seguro. A un pelado de 19 años, le vamos a vender un seguro de vida. Usted, huevón, usted, puta, 19 años me va a matar ahora. Pero al tipo de 50 sí le interesa. Entonces, los mismos clientes se van acomodando al target. El estrato, no creo que lo hemos bajado. Lo bajamos con música, por ejemplo, carranguera. Hay emisoras para eso, ¿no? De despecho y cosas de esas. ¿No? Una historia que yo creo que vale la pena contar es lo que pasó con Artunduaga y las presiones que hubo de parte del gobierno Pastrana en ese momento. Yo he trabajado con… Artunduaga es un personaje que usted lo tiene que conocer. Ese es un tipo que usted le dice, Artunduaga, ¿usted conoció la historia de Rockefeller? Sí. Cuéntela. Ah, no, ahorita no se la cuento, pero yo la sé. Puta, pero cuéntela, hermano. Y Artunduaga nunca, porque los de ahora están más o menos enterados. Artunduaga llegaba a las 4 de afán. Y decía, ¿de qué me van a preguntar? Entonces le decía yo, de Isagen. Entonces, resulta que no le preguntaban de Isagen, se la cambiaban. Entonces el tipo quedaba en ese desespero, pero el tipo salía muy bueno para salir. Y un día me dice Artunduaga, ya cuando llevaba años, me dice, oiga, hombre, le tengo que agradecer el cambio de imagen entre el público, que él me ha logrado la Luciérnaga. ¿Así? ¿Cómo así, Artunduaga? Sí, antes decían, ese Artunduaga es un hijo de puta. Ahora dicen, Artunduaga, pobre hijo de puta. O sea, sí, entonces, me dice, hay un sentimiento de compasión, ya cambiaron mi imagen. Ese era Artunduaga. Buenísimo, un periodista buenísimo, con un tono de voz buenísimo, y lo empezaron a apretar los de la DIAN. Eso dijeron que no, Pastranita, de la DIAN, los del Ministerio de Comunicaciones, porque él tiene emisoras, entonces les dio, porque cada 3 días iban a visitarle la emisora a Neiva a ver si estaba, en qué estaba. Lo empezaron a hacerle matoneo, sí. Hasta que la empresa dijo, bueno, sí, que se vaya. Entonces yo dije, no, ¿cómo se va a ir? Me fui. Pero entonces tuve la satisfacción de decir, vuelvo el 8 de agosto, y volví el 8 de agosto. No hubiera habido reelección, me jodo. Sí, me gusta. Pero termina uno creyéndose el cuento de la importancia que tiene esto cuando piensa uno que el presidente Pastrana está mortificado de alguna manera por lo que se dice. Se cree uno el cuento como, bueno, si el presidente está pensando en esto y poniéndole el ojo a las emisoras de Artunduaga por lo que decimos aquí, parece que estamos serios. No, y además hay cosas que mortifican. Guillermo Díaz, brillante, se inventó una frase, Andrés, Nora, los niños y yo. Puta, eso sí le cayó a ese hombre, ya sabe dónde oyó. Puta. En este día me la encontré al señor. Pero en estas cosas influye mucho la mujer. Hoy estábamos hablando, tuve una reunión con todos esos jugadores de aquí, paisas. Entonces, a ustedes les gusta el fútbol seguramente, porque le dije en estos días a Mejía, para joderlo, le digo, Mejía, tenemos que hablar del revolucionario. Me dijo, ¿de quién? Del revolucionario, Juan Carlos Osorio. Me dijo, ¿qué va a ser revolución? Hermano, revolucionó el fútbol de Antioquia, los dejó sin trabajo los paisas, no es que es de Risaralda, bueno. Y entonces, volviendo al cuento, ese Artunduaga me dice un día, no, yo me voy de esta vaina porque me están presionando y me van a joder y tal. Y se fue. Nos costó mucho
reemplazarlo porque realmente, como el tipo lo engañábamos, no sabía, la gente realmente decía, pobre huevón, ¿cómo lo vuelven? Y lo cogían esos músicos, y el tipo además aprovechó la imagen. Tenía, mejor dicho, se vestía mejor tenía, sí, fue puta, tenía un saco de cuadros doloroso, así de ese color, puta. Un saco de cuadros y hacíamos presentaciones. Y entonces yo le decía, Artunduaga, vamos a ir a una presentación a Cali, hermano. Pues para Cali llegaba ese saco de cuadros. Claro, entonces la gente apenas lo decía así, puta, así se viste muy mal. Pero el tipo era feliz vendiendo esa imagen, siendo muy bueno el tipo, brillante, para radio. Un tipo, además tenía buena risa, porque en la radio también los gestos, la risa, eso contribuye y ayuda, ¿no? ¿Por qué no volvió a los estadios, a las cabinas a transmitir? Ah, es que sí, imagínese. A mí me da compasión cuando le digo al gordo, ¿qué partido le toca? Y me dice, Alianza Petrolera Envigado. Ay, puta. No, es mejor suicidarse, puta. Sí. No, es que eso es muy triste. No, cuando muere Escobar, nosotros estábamos en el Mundial y hay una periodista que trabaja con nosotros hoy, Sonia Rodríguez. Y Sonia Rodríguez me llama a mí como a las 5 de la mañana y me cuenta la triste historia. Entonces, urgentemente Caracol, estábamos en Dallas. Caracol hace una reunión con todo el personal que estaba regado en Dallas. Una vaina dramática. Puta, llegamos, nos sentamos. Alarcón no niega, pero fue así. En esa solemnidad dice, señores, la seguridad va por cuenta de ustedes. Una amplitud de la empresa. Solamente les digo, si a alguno de ustedes les pasa algo, les guardaremos 1 minuto de silencio, que son 2 cuñas de 30. Hueputa. Y dije, no me joda, yo no vuelvo a esta vaina. Claro, tipo digo, no les puedo armar. ¿No he visto que en todos los partidos 1 minuto de silencio? En radio son 2 de 30. Se pierden 2 cuñas. Digo, ese es el homenaje que les hacemos. Bueno, entonces yo dije, esta vaina así ya. Es decir, se desencanta uno en ese momento, pero manteniendo la pasión por el fútbol y me gusta. Yo sí que veo fútbol. Yo cuando me retiré, le dije a mi mujer, la engañé, pues en eso. Le dije, ahora sí me voy. ¿No ha visto que todos cuando se retiran de algo dicen, me voy a dedicar a la familia? Pues claro, huevón, si estás con la familia. No, me voy a dedicar a la familia. Entonces yo le dije, ahora sí, te voy a acompañar los fines de semana. Ah, qué bueno. Resulta que ahora veo fútbol todo el sábado, todo el domingo, y me dice, no, pero vamos a misa ahorita a las 12. Sí, porque es que... ¿Qué programa? Sí, programa el berraco. No, pero esa pasión no la pierde uno, ¿no? Para que terminemos, ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tanto? ¿Ya? O deje. Pero... Está bien que Nacional pierda, pero aguante. No estoy diciendo yo, me dicen aquí. Vamos a seguir. Bueno. Está acostumbrado a dirigir. Estamos acostumbrados a dirigir. No, pero... Entre las mentiras, siempre en la radio y en la Luciérnaga parece muy serio, pero Rincón y mucha gente dice que es un asusador profesional. No, lo que pasa es que... esa seriedad tiene un chuzo por debajo que, lo que gracias a Dios no se ve. Lo que pasa es que algunos de ustedes son como lentos, entonces uno va adelante. Entonces cuando uno va adelante es como el tipo que sabe el libreto, va adelante y es... Yo, por ejemplo, usted ve hoy, yo manejo mucho las señas, porque los locutores, por ejemplo, los de fútbol, se les olvida dar el marcador. Y yo muchas veces voy oyéndolo y digo, pero este partido, ¿cómo irá? Entonces cojo y llamo, Sanín, decime el número, ¿cómo van? Puta. Entonces uno aprende señas, entonces yo con los locutores siempre les hago, para que se acuerde si va 0-0, da el tiempo, o sea... Y en el caso del programa, como yo no los veo a ellos ni veo al de Tuluá, afortunadamente, los veo a los de Bogotá, entonces me toca por mucha seña. Y de eso hablábamos. Ustedes han visto los de béisbol, la cantidad de señas, yo también las tengo. Entonces cuando va a entrar, por ejemplo, una de las... Alexandra, entonces yo le hago el control. Entonces, ¡pum!, va para allá. Claro, él ya sabe. Sí, porque no me puedo... Hola, me anda. Ellas ya saben que va para allá. Si hay que estirar el programa, entonces uno con una melcocha estira, córtelo. O sea, hay una cantidad de señas. Si viene un señor, uno le hace, hermano, hágale. Entonces, eso, pero si el tipo está enterado del tema, yo sé, por ejemplo, que Pascual va, entonces uno más o menos le hace
o un esguince o le hace una pregunta, ¿no? Y yo no sé, eso, lo que pasa es que son muchos años manejando, es que yo manejé la Luciérnaga, esa polémica eran 11 tipos que no veíamos. Yo lo único que vi era Jaime Ortiz. ¿Quién era el peor de...? Y Jaime Ortiz se sentaba a pintar. Jaime, ¿qué hubo? Las garroteras eran entre Jaime Ortiz y Perea, no las grandes. Es que Ortiz sí era. No, Ortiz fue un tipo conmigo, un amor, porque de Cali, bebedor como el solo, pero el bueno, buena vida. Hijo, al negro Perea, no, por el negro Perea sí engranaba porque le inventaba cuentos. Por ejemplo, fuimos, el negro Perea y yo, a Santa Marta a grabar un programa de Caracol, se llamaba Blanco y Negro. Y nos encontramos en Pescadito con Calero. Y el negro Perea tenía un Mercedes viejo, lindo, blanco, convertible, de años 60. Y volví por la noche a la emisora. Y entonces llega Ortiz y me dice, ¿cómo le fue en Santa Marta? Le digo, no, divinamente. Allá estuvimos en Pescadito con los... sí. Doctor, qué bonito el carro que tenía. Le digo, no, el carro no era mía. Y dice Ortiz, doctor, ¿y dónde consiguió ese chofer negro? Pues puta. Apenas le dijo al negro, el chofer negro de Perea, se le iba... No. Y Perea, la señora de Perea, una de las señoras de Perea, se llamaba Celia. Y otra señora de Perea en Cali se llamaba Damaris Caicedo, creo que se llama. Entonces Ortiz empieza a joder al negro y dice, bueno, tenemos que hacer un homenaje en Cali a Celia. El negro callado, a Celia. Y lo va a promover Damaris Caicedo. Imagínense las dos y el negro callado. Pero hay que ir el homenaje a Celia tiene que ser con todo. Puta. Y todo terminó en que era para Celia Cruz. Pero nunca dijo que era Celia Cruz, sino para al final. Entonces el negro quedó neutralizado, no habló. Pero eran muy simpáticos. El negro iba a transmitir a Bogotá y se tenía que ir a las 5. Apenas terminaba el partido, lo sacaba un carro de Caracol para el aeropuerto. Y Ortiz se iba con él, porque Ortiz iba para la emisora a hacer tercer tiempo. Pero Ortiz tenía una novia, que era como medio loca, la vieja esa. Y entonces estaba parqueado el jeep. Ortiz estaba en la mitad, el chofer, Ortiz y el negro Perea. La mujer se llamaba Lucy. Entonces llega la mujer a hacerle un reclamo a Ortiz en la puerta. Y el negro Perea, ¡pégale! Hijo de puta. Y saca a esa vieja y le pega que golpe y el pobre tipo, esos tipos eran un cacharro esos dos. No. Yo con ese Ortiz sí gocé mucho porque... pero Ortiz era un tipo brillante. Mire que le hizo una campaña a un tipo que no hace un gol nunca, un Funes que vino. Y ese Funes, puta, eso lo rezaba. Y va y le pones que el búfalo de San Luis. En San Luis, Argentina, no hay un berraco búfalo. Pero él le puso el búfalo de San Luis, porque era un tipo... Y arrancó. Y arranca a hacer goles el búfalo ese. Y entonces, en un momento de euforia, para en un partido, dice Ortiz, y Funes es mejor que Pedernera. Entonces yo cojo el micro, Jaime, ¿usted vio jugar a Pedernera? No, pero es mejor Funes. No, ese sí era un berraco para eso. No, ese es un tipo... La repentización. Campeonato de atletismo, él sabía porque él había sido atleta del Valle. Entonces el tipo sabía y le decía a uno, lo descrestaba porque le decía, empezaban a correr en esas preliminares y decía, ese tipo va a poner 23 segundos, 4 décimas, más o menos, sí. Y un día se le va la luz y dice, y está corre el carril número tal fulano y por el carril está cubrido. Y entonces lo llaman y dicen, Jaime, se dice cubierto. Estoy hablando de Johnny Cubrido, corredor de Puerto Rico. No, ese era un berraco, señor Ortiz. Eso, mire, las cosas que hay, lo que hay en la radio. Nosotros teníamos un locutor que hacía el hipódromo, un costeño, hacía el hipódromo. Y en esa época había el derbi colombiano. Entonces, cuando ganaban, iban al paddock, se llama esa, donde pasan el caballo y tal. Le ponen la corona y le dan cambio. La gran revista. Vamos al hipódromo de techo, y entra el tipo y ve, fulano, el caballo tal, ganó, tal, y echó carrete y de pronto dice, en unos segundos voy a hablar con el caballo ganador.
Uy, no, qué hijo de puta. No, 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 no. Y la radio tiene eso, después de que la embarraste ya no hay forma, porque en televisión editan y... No, en radio después de que a ustedes le fue la luz, se jodió. Es que vamos a entrevistar al caballo ganador. Hablando de las señas, doctor Peláez, la relación con los controles, con siempre oyentes de la Luciérnaga han oído el Rengifo y el Lulú. Esa relación ya es de ojo. Sí. Y ellos ya más o menos le conocen a uno el cuento. También si lo quieren joder, lo joden, ¿no? Le sueltan la que no es. Pero no, sobre todo en época de sindicato, pero en general, no, ya los tipos saben. Y bueno, pero las señas son fundamentales porque yo lo que quiero es que el programa salga unido. Es decir, que no haya bache. Cuando hay algún bache, yo le digo a él, venda el bache, meta algo ahí porque la gente en la continuidad se va quedando y la gente se aterra. ¿Cómo hacen para salir de Tuluá y no se nota nada? Porque ellos ya tienen más o menos la rutina. El programa la gente cree que es fácil, es muy difícil de hacer porque uno tiene que editar en el día lo que es importante. Es decir, y sacrificar noticias, ahí sí como los editores de periódico, que es más importante que vaya en primera o en titular. De manera que yo realmente gozo haciendo el programa, pero gozo más haciendo el del fútbol. Eso sí me encanta, para joder al gordo. Sí, porque hoy que estuve con todos esos jugadores antioqueños, me dice uno de ellos, bueno, usted queda nombrado presidente honorario de los técnicos de la rosca. Le dije, esa la meto el día que vaya, para que gordo se trine. Y entonces le mando el saludo. Porque en la gente, lo del fútbol tiene una cosa grandísima. Es un programa sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque los oyentes preguntan, uno les contesta, lo corrigen a uno, que eso les fascina, usted se equivocó, en fin, y contar historias entre lo de antes y lo de ayer. Perdón, lo de ayer y lo de hoy. Hoy les contaba yo varios cuentos de los jugadores de antes, hablaban más, contaban más, ganaban menos, pero se divertían más. Es que el jugador de hoy no se divierte. El jugador de hoy lo aísla uno. Usted va a entrevistarlo y el tipo tiene unas cositas aquí. Tú no sabes, estará oyendo música. Este mano tiene apagado ese aparato, pero entonces uno cómo le va a jalar el audífono para que el tipo sigue derecho y ahí queda uno. Y se inventaron las tales ruedas de prensa, que son un desastre, porque todos los muchachos de ahora, para sorprender o para demostrarle al técnico, entonces le construyen la pregunta, ¿no? Entonces yo le decía a Sachi, usted en la rueda de prensa le dicen, bueno, el Once Caldas empezó jugando con un delantero en punta, pero usted en un cambio importante resolvió mandar otro volante al ataque. ¿Qué opina? Sí. Puta. Preguntan y responden. Sí. La época de nosotros era distinta, pero bueno, no es por echarnos vainas. Pero entre los muchos cuentos, los que han sido futbolistas cuentan cuentos, los que son hoy no los cuentan tanto porque tienen temor o lo que sea. Y les contaba el cuento de un samario que llevó Pinto. Jorge Luis Pinto era es un militar. Puta, ese. Los hacía subir al cable, como decir, subamos al parque, a ese Montibarra, les ponía como a los caballos, peso. Bueno, y llevó un samario, un tal Osvaldo Redondo, que fue, ese sí fue. Y entonces todos los días le llegaba tarde. Y un día dijo Pinto, señores, voy a cerrar el vestuario a las 9 de la mañana. El que llegue después de las 9, lo echo. Entonces todos entraron. Y a las 9:15. ¿Quién es? Y dice, Osvaldo Redondo. Y le dice Pinto, ¿a qué viene? A despedirme de los compañeros. Lo tuvo que dejar entrar porque, ¿qué hacía? Puta, entre. No. Otra cosa, doctor Peláez, que le gusta a los oyentes y que termina uno dándose cuenta que lo que hacemos, que tiene mucho de noticias y que tiene lo de humor, tiene también algo de radioteatro, porque los chistes internos, la mamadera de gallo, las cosas que se repiten, la gente se va conectando a ese juego también muy rápidamente. Me dicen que mañana toca radioteatro. No, ellos, y la gente protesta porque muchos no entienden de qué se ríen. Ajá. Bueno, yo, por ejemplo, ese risa loca, ¿de qué se ríe? Ese tipo, yo no sé de qué carajo se ríe, y cuando va otro peor que es ese Pedro González, la puta, ay no, es mucha cabra. Ese sí es afado
Los otros son manejados. Por ejemplo, Polillo es un tipo muy inteligente, ese muchacho loquillo, Daza, pero ese González. Y González le da cuerda al de aquí y con eso tienen. Y yo, me puta. Pero bueno, todo eso, pero por eso los tenemos 2 días. Ahora es que va a ir mañana. Pues tenemos 2 días para no saturar a la gente, porque la gente en verdad, uy, con ese que le dicen de todo. Pero ese no le preocupa eso. Pero nosotros lo que tratamos es de que la gente quede con ganas de oír, que la gente quede con ganas, o diga, hombre, no comentaron tal cosa, y mañana estoy. Nos va muy bien con la gente del exterior. La gente del exterior, la gente sufre. El tipo, todos los colombianos que están en el exterior uno los encuentra y todos se quieren devolver. Todos, el anhelo es volver. Hacen plata. Nosotros fuimos a un partido en Egipto y nos fuimos a montar en los tales camellos esos y a ver las pirámides. Y nos empezamos a discutir. Hola, aquella es la del faraón. No, aquel. Y el que llevaba de cabresto dice, bueno, aleguen, aquel es. ¿Usted de dónde es, hermano? De Pereira. ¿Y qué hace aquí? Ah, no, me bajé en un barco bananero que venía por Túnez. Y era igualito, lo mismo como si fuera un tipo, ganándose la plata allá. Pero esos colombianos todos anhelan regresar. Hoy en el programa a las 2, cuando el tal internet no sube, las protestas son impresionantes, porque el tipo, cuando nosotros terminamos son las 2 de la mañana por allá o las 3, y el tipo quiere llegar a oír. Y nosotros metemos mucha tragedia, pero la gente dice, no, está bien, esa es Colombia, ¿no? Ese vínculo no lo teníamos antes. Antes le llegaban a uno cartas, pero por allá pues a mí me llegó una, la tengo guardada, ¿cómo le parece? Una carta rosada, y yo dije, uy, qué hembra me escribió, firmaba Raúl, puta. Ah, la tengo guardada. Un tipo de Barranquilla, un peluquero, y yo la empecé a leer, qué belleza. Y uy, qué esta hembrita. Raúl. Porque vuelvo a lo mismo, la gente se arma una idea, se crea un cuento, porque es lo que nosotros les podemos ofrecer. Yo por eso digo que la radio de nosotros no puede ir a televisión, es matarla. Porque usted... Un cambio grande en la radio que haya sentido. Lo del AM al FM. Hoy en día lo del FM mata a la AM, porque es que el FM suena mejor, tiene más... el AM es todavía... El AM lo bajamos para tangos y cosas de esas, pero el FM le tenemos que meter... ¿Y algo que extrañe de la radio de hace 15, 20 años? Ah, no, nosotros extrañamos el radioteatro ese que le cuento que hacía Los Chaparrines, por ejemplo. Muchos de aquí seguramente vieron el de Montecristo y tal. Eso era increíble porque los tipos lo hacían en directo, improvisaban. Los Chaparrines, que eso se bebieron todo lo que se podían beber. Cuando se muere el último, Los Chaparrines, Víctor, le tocó al gerente de Caracol, que se llama, el doctor, bueno, fue al levantamiento del cadáver y me dice, en el hotel, Página 23, me dice, oiga, hombre, este tipo, debajo de la cama, tenía por lo menos 20 botellas de Jupar de aguardiente. La metía. Es como cuando fuimos con Asprilla a tal Parma. Le tenían una casa espectacular. Tenía BM, Macera, no, Ferrari y una moto. Y un jugador que lo acompañaba, ese Solá, me dice, aquí dar una vuelta en la plaza, porque un pueblito chiquito, y no se iba a pescar. La casa espectacular, y en todas las repisas de la casa, botellitas de aguardiente blanco del Valle desocupada. Ese era el adorno del negro, muy simpático, el negro sensacional. Yo no sé si les conté lo de la llanta, sí. ¿Lo de la llanta con Asprilla? Sí. No. Que estaba en Tuluá varado, adelante de la salida de Tuluá, y estaba cambiando la llanta Asprilla. Y de pronto siente, ¡pum!, le rompen el vidrio. Se para, ¿qué pasa, hermano? Dijo, no, usted róbese a la llanta que yo me llevo el radio. Ay, qué cuento. ¿Qué? ¿Lo dejamos ahí? Sí, yo voy a cerrar. Mire, yo creo que yo tendría mucho tiempo para... Es que es muy difícil resumir, pero solamente les digo que lo que uno hace, y en cualquier actividad, con pasión, eso es lo mejor. Si uno está aburrido, decaído, o trabaja porque le pague, no, uno tiene que trabajar, es porque le guste. A mí eso me fascina. Y como me preguntaron, ¿y cómo estás de salud? Le dije, estoy bien, con posibilidad de empeorar, porque puta, no le voy a decir que me alivié, no, ahí voy. Pero mientras uno tenga el ánimo y la vitalidad y le guste, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar. ¿Listo? Listo, muchas gracias.
Sí, la pasa ahí. Bueno, ay, no hicimos preguntas, Ramón. ¿No? Le dije que si hacían preguntas, dijo que no. Una, ¿yo? Apágale el micrófono. Ah, pues yo no sé si este está apagado. No. Ahí funciona. Ahí está. Dale un momentico. Claro que muchas gracias por la compensación de la demora. 3 cositas bien puntuales. Ayudémosle al de la areta a ver si se la quita. A ver. No contó qué carajos, cómo fue que llegó a la radio usted. Cuéntelo. Y segundo, ¿cuál ha sido esa situación en la radio que usted hubiera querido no estar ahí? Bueno, sí, tal vez no conté eso de cómo llegué. Yo llegué porque me gustaba el fútbol y estudiaba otra cosa. Yo soy ingeniero químico, ahora soy cómico, pero en general a mí me gustaba el fútbol y siempre lo jugué. Y alguien me dice, uy, ¿qué memoria? No, eso no es memoria, es decir, la memoria es como un músculo ahí que ejercitar, así como le enseñaron a uno las tablas de multiplicar. Entonces, en la época de nosotros que no había nada, sino las alineaciones, uno se las aprendía. Y entonces yo cuando hago eso, la gente dice, en este día me preguntó el gordo algo del Quindío, le dije, uy, sí, esa delantera la de Casabón, Manco, Alarcón, Garelli y Urruti. Uy, pero ¿cómo hizo? No, porque eso fue la mecánica de esa época. Uno le enseñaba en geografía, poesía. A mí me tocó estudiar latín, no sé para qué, pero me tocó. O sea, era más ejercicio lo que le obligaban a uno. Por ejemplo, en estos días hablaban de los cuadernos que no sale Natalia París y que no sé qué. En la época de nosotros salían las tablas de multiplicar y cómo hacer, yo me acuerdo la fórmula de cambiar Fahrenheit a centígrados, F menos 32 por 9, que uno, eso se lo aprendía. Hoy en día sale Natalia y el otro y el FUM. Entonces, yo creo que esa época le dio a uno esa dinámica. Y yo llegué porque me gustaba y me gustaba transmitir y alguien me oyó un día inventando y me dijo, hombre, venga, haga. Y yo empecé así en el 64. Suramericano, ¿no? En el Suramericano Juvenil. Y en esa época en el Campín no había cabinas, sino una banca. Y entonces transmitíamos todos seguidos y ahí conseguí yo amigos como Humberto Rodríguez, estaba Mike. Y llego así a Unión Radio, que después fue Todelar. Y en el 67 llegué a Caracol, de manera que hacer fútbol únicamente. Y con el tiempo, pues ya me tocó hacer otras cosas, pero esa fue la llegada, fue una cosa de casualidad. Yo creo que la vida es de oportunidades y de pronto le toca aprovecharla, ¿no? Le toca a uno y bueno. A ver, doctor Peláez, en primer lugar, hacía mucho tiempo, quería felicitarlo, no tuve la oportunidad en la final con Palmeiras, con el Deportivo Cali en 1999, el Intercontinental. Sí, señor. Que fuimos muy bien atendidos por Álvaro Rey, el hotelero de Cali, ¿no? Sí, señor, de en la San Alameda Pablo. Santos. Entonces, simplemente, soy un gran crítico de los medios de comunicación, Muy bien. pero me quito el sombrero con usted como periodista, lo felicito y entonces quería aprovechar esta oportunidad para felicitarlo. Muy y amable. Un aplauso para él. Oh, gracias. Viene otro, vea pues las preguntas. No, tranquilo, el partido todavía no es, hombre. Y jode con el partido. Ah, bueno, eso está bien, doctor. Doctor, una pregunta que de pronto sobre ese programa no ahondo mucho y veo que lo disfruta, se ¿Cuál? ríe, todo lo que usted ha mencionado en esta noche, y es el Café Caracol. Usted ha invitado ahí el café. grandes personajes de la Sí. radio, grandes personajes del deporte, y algunas de esas anécdotas, hay uno que yo invito a todos a que lo escuchen, que debe ser un referente a todos los estudiantes, incluso de comunicación, que es con el maestro Bernardo Hoyos. Ahí, sí. Y otros en el deporte, como el voy a Chato contar. Velázquez y algunos. Gracias por recordar. El maestro Bernardo Hoyos, tipo sensacional, él estaba realmente ciego, pues al final de sus días, y eso que le mandaban de Londres, unas lupas, pero no. Y tenía buen tacto, porque a las periodistas llegaba y les decía, qué linda tela tienes. Puta. Y el maestro, como, la niña, como le decía al maestro, maestro no toque, porque él era... Pero el maestro Hoyos, muy querido, nosotros hacíamos, le tocaba el tacto. Entonces, nosotros trabajamos aquí en una cabina y la básica quedaba allá. Entonces, por este pasillo se iba al sector de baños y él pasaba siempre. Y yo los viernes en esa emisora ponía música, unos cantantes.
Y el tipo pasaba y oía y se me metía a la cabina, porque él, paisa, de los años 49, 50, él había oído a esos cantantes aquí en La Voz de Antioquia, y era un tipo de una cultura musical impresionante, pero entraba y ¿cómo le dijera yo?, se desdoblaba hablando de música popular. Bueno, un día le digo yo, ya retirado de nosotros, porque él se va para manejar la emisora de la Tadeo, le digo, maestro, necesito hablar con usted, hombre, necesito grabar, escójame los 10 temas musicales populares, yo no quiero música, populares. Hombre, me mandó la lista, le montamos la música y empezamos a hablar. Un tipo, es decir, la calificación que él tenía de la música clásica la pasa. Por ejemplo, yo me acuerdo que le pregunté Celia Cruz, y entonces él me decía, Celia Cruz tiene una trompeta acá. O sea, era lacónico en la definición de los tipos. Por ejemplo, criticó a Carlos Julio Ramírez, que cantó Bésame Morenita, y entonces, según él, mal acompañado y mal cantado. Pero era un tipo que sabía de música popular como ninguno, y bueno, ni hablar de la música clásica. Él pierde la vista, mire usted cómo es la vida, siendo muy joven en Yugoslavia, en una infección, empezó a perder la vista y alcanzó a trabajar con la BBC, un tipo de una cultura espectacular, y ese señor era otro como Paneso, yo, como no podía leer, se sabía todo. Entonces uno decía, ¿si será verdad esa vaina? Sí, porque le echaba unos cuentos a uno tan berraco, y debe ser así. Un tipo brillante. Y ese Café Caracol, le decía yo a los jugadores, fuimos a Mondongo 21 jugadores a hablar cháchara. Les decía yo, en el Café Caracol yo los presento porque me parece que todos debemos ser agradecidos con ustedes que jugaron bien y que pasan al olvido. Es que el jugador de fútbol se jubila a los 35 años. Uno va peleando y es que para los 60 y pico. Estos a los 35 quedan sin nada. Y la gente olvida, la gente va sepultando nombres. Y entonces yo decía, es una manera de rescatar a toda esa, por lo menos hacerlos sentir que fueron importantes en su momento, ¿no? Pero Bedoya está buscando equipo a los 39. ¿Tiene fe? Buenas noches, doctor Peláez. La verdad que es agradecer porque digamos que la magia de la radio, yo soy más joven pues antes del programa La Luciérnaga, pero ayuda a que después de llegar del trabajo de la universidad, mi papá, que tiene ya 46 años, unirme con él y poder escuchar un programa y conocer la historia también de La Luciérnaga contada por él, porque es admirador de ustedes. Entonces, un momento donde yo llego y puedo sentarme a ver con las redes sociales las bobadas que publica Pedro, que publica Risa Loca, entonces empieza uno, él se siente también ya parte del programa porque conoce la historia de casi todos los que han pasado. Entonces, muchas gracias por eso. No, y mi pregunta es también, doctor Peláez, gracias, la pregunta es, doctor Peláez, ¿cómo mantiene una independencia? Ahora, la independencia del programa, después de que pasó Caracol, ahora ese grupo Prisa, ¿cómo es ese recorte que usted ahorita decía? Intentar mantener la independencia de ser críticos, de intentar mejorar un poco esa situación ante una nueva administración. Sí, mire, gracias. Pues yo tengo una ventaja. Primero, que ya pasé la edad donde ya uno, pues, que puta lo he hecho. Esa es una ventaja. Sí, porque un tipo joven como este, pues, hermano, necesito ese billete. Yo más o menos ya pasé eso. Pero los españoles, eso me tiene marcado. Eso algún día me sacan tallado. Porque yo los jodo, bueno, jodo no. Les digo, ustedes vinieron por el oro y ahora vienen por la plata y las indias, porque llevan a las hembras. Se descrestan los españoles. Ellos no se meten porque, como cualquier empresa, mientras usted les dé rendimiento, los tipos se aguantan. El día que usted más o menos falle, ay hermano, hasta ahí llegamos. Y le ponen a uno cláusulas simpáticas. Nosotros prestamos servicios honorarios, ellos se gastan. Me ponen una cláusula que dice, usted nos avisa 2 días antes para terminar su contrato o nosotros le avisamos. Entonces yo digo, puta, esto en cualquier momento, muy elegantemente me dicen 2 días para que consigan. Pero yo creo que mientras uno les dé, la radio mide los programas por sintonía y facturación. Si al gerente le da sintonía, eso se cae y todas las cosas, y le da facturación, el tipo no lo toca, así no le guste. Pero donde usted de papaya y se le caiga, lleva.
respecto a lo que decías tú del papá, es muy simpático porque hoy en día recibimos mucho correo de los papás, no de los hijos. Mi papá lo oía, se murió, pero ay, qué recuerdo tan lindo, la puta. Eso me da a mí en la cabeza. Si mi mamá, a mí me mandan, yo tengo colecciones de cosas que me mandan. Por ejemplo, me llegan discos, mi papá le dejó estos 3 LP. No creo que me lo haya dejado, pero los tipos dirán, mandémoslo a este, que este sí los pondrá algún día. Entonces me llegan libros, y todas las tenemos porque pues es un agradecimiento con la gente. Pero eso nos da la sensación de que hay 2 generaciones. Si la generación es de 25 años, nosotros ya cubrimos una y estamos empezando a mortificar, a estar en la otra. Pero, como me dice, hay uno que fue jugador serrano, vive en Cúcuta, el loco Serrano, y cuando se mueren los jugadores yo siempre lo llamo a él, lo llamo a Gallego, ole Gallego, se murió fulano de tal. Y al loco Serrano, el día que se murió Cunda Valencia, lo llamé todo compungido. Loco, uy hermano, se murió el Cunda Valencia. Me dice, uy, está pegando en el palo. Ay, hijo de puta. Digo, no, estará pegando para usted, a mí no me meten en el paseo. Dale. Buenas noches. A través de redes nos llegan muchas preguntas. Vamos a transmitirle 3 de esas preguntas. ¿Cuál es el futuro de la radio de Gustavo Durán? El futuro. Nosotros hasta ahora hemos logrado sobrevivir. Hemos descubierto que el servicio nos puede dar una gran ayuda, el servicio a la comunidad. Vuelvo y le digo, nosotros no solucionamos nada, pero sabemos quién lo puede solucionar. Entonces hemos aprendido eso y a la gente eso le gusta. Y hemos aprendido que las compañías responden, porque los mortifica. Nosotros cogemos una pobre compañía, como decir, Claro o Movistar, y a la media hora los tipos dicen, miren, no nos jodan más, ¿qué es lo que pasa? Entonces le mandamos el correo. El parador La Paloma. La Paloma, ese tipo de La Paloma, pobrecito. Entonces, hemos encontrado que si damos servicio, podemos encontrar un nicho. La música. Nosotros creemos que la música sí es. Nosotros hacíamos programa en la madrugada, hace muchos años, con un tipo muy bueno que era una carreta, un tipo llamado Humberto Vilches Vera. Y tenía un nombre sensacional para el programa. Se llamaba En la esquina de Caracol y el cielo, a la 1 de la mañana. Y nosotros creíamos que ese programa lo oían los camioneros y las putas. Y resulta que no. Hicieron una investigación y dijeron, no, ¿cuáles putas? Las putas están trabajando. Pero, sí, claro. Pero sí hay gente que tiene insomnio. Hay gente que se desvela. Ese pobre tipo queda solo en la casa con los ojos abiertos, la mujer duerme. Y el tipo levanta pasitico y se va para la sala a fumar solo. Ese tipo tiene insomnio. A ese tipo es el que hay que trabajarle. Y empezamos a hacer los programas de esos del corazón, y que no le solucionamos nada, pero el tipo cuenta el cuento, unos cuentos y se los inventan y los refuerzan, pero el tipo se desahoga. Y empezamos, por ejemplo, los tangos. Yo contraté a un tipo muy bueno que era Rubén Rafa, un argentino, y como era argentino, carretudo. Y primer programa, y yo más o menos alguna cosa sé de tango, y yo era director de la cadena, vamos a chequear este huevón. ¡Pum! Y de pronto mete un tango y dice, y canta Alberto Marino. Yo dije, no, ¿cuál Alberto Marino? Es Alberto Morán. Bueno, al otro día me lo encuentro. Rafa, ¿cómo te vas a equivocar? Alberto Morán no es Alberto, el otro, Marino. Y me dice el argentino, doctor, 1 de la mañana. Fue puta, que cante cualquiera, que fue puta. Pero en esa época todavía poníamos tangos porque creíamos que cautiva. Pero cuando el tipo nos contestó aquí, me dijo, no, ¿cuáles putas? Ya están trabajando. Hay que buscar a la gente que no trabaja y que está jodida. Entonces nosotros en eso, la radio ha buscado y se ha acomodado y ha conseguido, digamos, un nicho, ¿no? La otra era, ¿me decías? ¿Qué es lo mejor y lo peor del pulso del fútbol? ¿Del pulso? Del pulso del fútbol, Juan Urrea. Ya sé qué están pensando, lo peor, yo sé quién es, pero no. Sí, no, pero ahí sí estoy como en Artunduaga. Me escriben, usted sí se ganó el cielo. Otro me dice, ¿usted qué mal está pagando, puta? Aguantarse. Bueno, pero el chiste es simplemente, le dimos entrada a los oyentes con preguntas, le contamos cuentos que la generación de ahora de pronto no lo sabe,
y tenemos un panorama del fútbol de hoy y del otro, ¿no? Entonces todos esos elementos nos funcionan. Y mire que yo me inventé un saludo, un día me dio por saludar a los pensionados, porque no pagaban, no sé qué joda. Ustedes no se imaginan, salude a los bibliotecólogos, puta. Pero mandan los correos, salude, en esto ya me llegó, saluda a los bomberos, saluda a los mototaxistas del Maicao. O sea, la gente entiende que eso hace, y me toca todos los días, es increíble. Ya tenemos planilla. El viernes saludamos a los rumberos, hasta las trabajadoras sexuales me tocó saludarlas. Y dije, porque ellas empiezan a trabajar a las 4 de la tarde, a nuestro adero. O sea, eso es lo que, el chiste está en eso, yo no sé en qué cuento va. Y la gente toma partido, que el gordo dijo que, bueno, que eso nos interesa, ¿no? Muy bien. ¿Y qué extraña de la ingeniería química? Pregunta Miguel Cuadros. ¿La ingeniería química? ¿Qué extraña de la ingeniería química? Yo trabajé 10 años en la ingeniería química y trabajé con compañía holandesa, con la Shell, trabajé con los gringos de la ESO que eran más, trabajé con Carboquímica, esa empresa era colombiana, bueno, y yo resolví un día del año 73 salirme de eso. Yo trabajaba en la Shell, donde yo soy el IDU, el edificio Distral en la 22, y ahí teníamos, salíamos a las 5, un horario buenísimo. Entrábamos a las 8, salíamos a las 5 y tal. Y yo trabajaba en una oficina, así como decir esto, y aquí había un tipo de agroquímicos, los químicos, los de lubricantes, y yo, que manejaba ventas de lubricantes y laboratorio. A mí me tocó, en la casa desaparecieron durante un tiempo las pulgas, todos los animales, pues yo preparaba insecticidas y puta, eso llegaba, la ropa acababa con todo. Y entonces me pasan a la administración, a esa parte de lubricantes. Y yo un día dije, no, yo esta vaina no me la aguanto. Estábamos sentados un viernes, íbamos a salir ya a las 5 de la tarde. Entre ellos había un vendedor padre de Lina Marulanda, Jaime, que vive aquí. Lina, la niña que murió. Y con ella me pasó un cacharro, hago el paréntesis. Ella trabaja en la W, muy linda, Lina. Y yo le decía, ay, mamacita, cómo está linda. Hasta que un día viene y me dice, vea, que llame a este teléfono. Y yo dije, ¿aló? Hola, Jaime. Era el papá de ella, hijo de puta. Bueno, pero el cuento termina en que estábamos sentados ahí cuando viene un holandés de esos, se llama Álvaro Coy, el señor ya murió. Alvarito, llega el holandés, te felicito, Alvarito, no tienes que venir el lunes. Y el tipo dijo, ¿cómo así, mister? No tienes que venir el lunes. El miércoles vamos a hacer un almuerzo para hacerte la despedida. Y el tipo en la angustia le dijo, no, pero mister, vea, es que me falta déjalo, no te preocupes. Yo dije, hijo de puta, ese señor quedó, imagínense, el tipo estaba pensando volver el lunes y le dicen, no vengas. Y al holandés sacaba pecho, el miércoles vienes, te hacemos una despedida, te entregamos la bandeja, qué maravilla. El tipo se sintió, yo dije, no, este varillazo sí es muy berraco. Yo esta vaina no me la... Y ahí más o menos empecé. Y además tenía el problema que cuando yo empecé a trabajar en las dos cosas, aquí jugaban los domingos y no más, domingo a domingo. Después inventaron la Copa Libertadores, entonces ya era domingo, miércoles. Y llegó un momento en que ya no podía pedir más permiso, entonces dije, no, me voy para allá y me quedé allá. Pero sí extraño, digamos, la disciplina, ese tipo de cosas, ¿no? Y si yo pudiera, ya no, trabajaría, por ejemplo, en distribución de lubricantes. Oh, me encantaba. Era buenísimo, mezclar tarrotecnia, hacer eso es buenísimo, pero no pagaban, entonces me fui. Pero sí, me di el gusto de trabajar 10 años. Buenas noches. Doctor Peláez, acá en Intimidad nos puede contar cómo fue realmente la historia con el negro Perea en la playa nudista. Y la otra, ¿por qué decidió trabajar de pie y no sentarse más cómodamente? Bueno, le voy a contar. Hay cosas que uno aprende, trampas. Por ejemplo, yo un día oí a ese cantante español Rafael, que sale siempre a cantar de luto. Es que le murió el pájaro o algo, pero el tipo, puta, va siempre de luto. Y entonces le preguntaron, oiga, ¿usted por qué sale de negro? Y el tipo dijo una cosa cierta. Dijo, si yo salgo de negro, el televidente o el oyente solamente se preocupa de mi cara. Si yo salgo así como de colorines y de rayas, me distrae la figura. Y yo dije, este tipo es inteligente. Entonces el tipo sale de negro
No porque no tenga más, sino porque el tipo dice, el rostro es lo único que quiero que me vean, no más. Y es verdad. Lo de la playa nudista, estábamos en Francia, en Toulon, y entonces nos dice alguien, oiga, por aquí queda cerca la playa donde estaba Brigitte Bardot, que se llamaba Saint-Tropez. Pero, Saint-Tropez, qué carajo. Y de pronto dice un tipo, un colombiano, que era el chofer, dice, pero hay una playa nudista allí en Pampelone. Colombiano, imagínate, playa nudista. Y no, listo, vámonos para allá, hermano. Y nos fuimos para allá. Y entonces fuimos entrando, éramos 4. El negro Perea, iba 2 muchachos. Iba uno de los Araújos, bueno, yo y Mao creo que iba. Íbamos entrando. Y viene un policía. Policía de gorra y en bola. Y nos dice el policía, de aquí para allá, sin ropa. El tipo nos habló en inglés, el negro entendía inglés. No sé qué. Entonces 2 dijeron, no, quita yo la ropa. Puta. Entonces el negro me dijo, ¿qué? Quitémosla, puta ropa. Bueno, nos quitamos y entramos. Pero les cuento, si no han ido, la sensación es tremenda, el golpe, porque uno espera ver a todas las hembras lindas. Y va saliendo la abuela, hermano. Hijo de puta. Y entonces ya usted dice, puta. Y entonces el papá en bola jugando con la niñita voleibol en bola. No, puta. Bueno. Y entonces le dan a uno, si uno quiere un puesto en la arena, le dan una tabla que es un espaldar. Y paga en esa época 20 francos había que pagar. Y usted encierra eso en la arena y ese es que es ahí se sienta. Y entonces, uy, mira aquella. Ay, está. Pero a los 10 minutos dice, uy, hermano, los años sí joden a la gente, ¿no? Pues puta. Y las playas se van llenando, el agua de eso es helado, eso nadie se mete al agua. Y vienen las parejas muy bonitas, la noviecita cogida de la mano con el tipo y tal. Entonces, de pronto, estábamos acostados ahí con el negro mirando, y de pronto viene una señora, y como decir aquí, entonces llega la señora y se mete acá. Está bien. Y empieza a echarse crema. Bueno, finalmente nos quedamos medio dormidos cuando, no, vámonos a almorzar, hermano. Y resulta que en el almuerzo viene la mesera con cofia y todo ese mechero al aire. Mejor dicho, el desencanto, yo se los digo, el desencanto es berraco. Porque uno espera ver todas las teticas bien paradas. No, sí, hay unas, pero eso para nosotros fue un golpe, pero bueno, nos dimos el cuento de ir a la playa nudista. Está circulando en video, ayer me mandaron, Angela Merkel en la Alemania Oriental desfilando con 2, y era hasta bonita la vieja, en jovencitas, desnuda en una playa nudista. Por eso le digo yo, al principio uno, esto sí con respeto a las señoras, nos dice el tipo, si hay alguna erección, salen de aquí. Y efectivamente sacaron a un man, pero eso uno viendo, no, que se le va a parar. Dale, erección, nos dice el tipo. Pampelones se llamaba la playa. Doctor Peláez, buenas noches. Sí, básicamente, primero, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. 2 detalles. Primero, bueno, no puedo perder la oportunidad de pedirle que por favor me firme una copia del libro que le hizo Artunduaga. Y lo segundo, en realidad, en La Luciérnaga, me gustaría que tratara de encontrar una respuesta un poco más trascendental que la obvia del mercadeo, del mercantilismo. ¿Cómo diablos en realidad se metió el humor, o sea, el humor como tal, en La Luciérnaga? Sí, pero antes le contesto que me faltó contar que por qué trabajo de pie. Porque si yo me siento, uno se va apachurrando y los de atrás empiezan a cabecear. En cambio, uno así tiene más o menos controlado. Eso es una. Y 2, porque yo me hice cambiar la rodilla, entonces sí me duele mucho sentado. Pero le contesto, el humor para nosotros es malo, pero es bueno. El día que nosotros contemos cuentos buenos, el programa se jode. Claro, porque la gente se emberraca. Oiga, qué cuentos tan malos. Sí, yo le puse a este Alerta el cuentahuesos, porque llega un día Alerta, me lo presentaron, vea, este es el de Caracol Televisión, es un berraco. Sí. Entonces el tipo se sentó ahí. Y de pronto le digo yo al rato, Alerta, si ese chiste no le da risa al operador, hermano, menos a los de afuera, puta.
¿qué hacemos? No, pero yo tengo chistes mejores. No, puta. No. Entonces le dije, no, hermano, no se complique, eches cuentos bien malos y los adorna porque él se ríe sabroso, él tiene una risita y además se traba improvisando y tal. Bueno, cuenta hueso, lo más malo que encuentre échelo y verá. Y así se quedaron. Y todos se fueron por esa línea. Y usted no se imagina la emberracada de la gente por los cuentos, pero los reclaman. Me escriben y es que no saque a Rizaloca ni a Pedro. Yo con ganas de sacarlo. Pues puta, ¿usted no ha visto? Que no lo saque. No, pues. De manera que... pero eso hace parte del cuento, porque queremos que la gente, como el cuento de Artunduaga, ¿no? Me cambiaron la imagen, aquí es lo mismo. No queremos que la gente se ría. Nosotros no somos Lelutier ni nada de eso, de manera que los cuentos contados así son los que nos han ayudado. Bueno, señores, muchísimas gracias. Vea, alcanzo a ir al partido.